Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, para hablar de autoridad, yo lo primero que se me ocurría pensar es qué entendemos por autoridad en educación, porque autoridad, uno podría pensar cuanta más mejor. Una persona con mucha autoridad educa mejor, y digo, bueno, pues es que depende qué se entienda por autoridad, porque yo pienso que autoridad no es que hagan lo que nosotros queremos. Eso es otra cosa, ¿no? Eso sería lograr servilismo o autoritarismo o lo que sea. Tampoco la autoridad es que... Espera, porque tengo que autorizar la entrada. ¿Se sigue viendo o no? Sí, sí, se sigue viendo, sí. No con pantalla completa, sino como una parte. Ahora sí. Bueno, autoridad... con la autoridad no buscamos la sumisión de nadie. Esta sería un poco la idea primera que quería compartir. O sea, la autoridad no busca la dependencia, ni el servilismo, ni digamos que imponer una arbitrariedad, sino que es algo diferente. Autoridad tampoco es hacer que piensen como nosotros, porque yo entiendo que el éxito en la educación de un profesor o de unos padres no es lograr que los hijos piensen exactamente lo mismo, ni los alumnos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que el éxito de educación que hayan tenido mis padres conmigo, suponiendo que la hayan tenido, o mis profesores, no es que piense lo mismo que ellos, porque entonces eso no sería educar, sino adoctrinar. Educación tiene que ver más, no es que sea exactamente, pero tiene que ver más con enseñar a las personas a pensar por sí mismo. Y entonces a ver, porque veo que enseñar a pensar por sí mismo, y esto es, digamos que es que está solicitando entrada a alguien, me parece, sí. Y bueno, que yo creo que esto es una cuestión importante a la hora de pensar en la autoridad que queremos tener. O sea, una persona que es un gran educador no es una persona que impone tanto que la gente tiene las mismas opiniones que él, hace exactamente lo que le manda, lo que quiere, o incluso lo adivina para hacer exactamente lo mismo que el que tiene autoridad pues desea. Porque todo eso son, digamos que, formas de ejercer la autoridad que se alejan de lo que entiendo que todos queremos. Todos buscamos educar personas con sentido crítico, que tienen capacidad de análisis, que son capaces de formarse opiniones propias, que no son gente que tiene una respuesta programada, sino que educamos personas con pensamiento crítico. Esto siempre ha estado claro, pero yo creo que ahora en el tiempo que vivimos tiene incluso hay una mayor necesidad por el aluvión de información que todo el mundo recibe a través de las redes sociales o de otros inputs que tienen todos los chicos y las chicas desde muy pronto, que hacen que sea más importante que antes el pensamiento crítico. Esto es algo también que curiosamente veo yo que se plantea con las redes sociales, porque podía parecer que con las redes sociales iba a ser mucho más fácil acceder a la información y estar bien informado. Pero lo que se ha comprobado es que igual de fácil que es difundir la realidad, la verdad o las noticias, digamos que honestas, igual de fácil es difundir falsedades. Y por tanto, como la difusión de la información es mayor, la necesidad del pensamiento crítico es mucho más importante. Además, se da otra circunstancia. En las redes sociales lo habitual es que sigamos en Twitter a las personas que piensan como nosotros, en Facebook somos amigos de los que lo han aceptado, en LinkedIn o en Instagram pues pasa algo parecido, y al final, si uno no tiene esa preocupación, es muy fácil que esté rodeado en un pequeño ámbito, pequeño, de gente que piensa de un modo parecido, y por tanto pues las opiniones se consolidan, no se someten a crítica y por tanto pues pueden ser muy débiles argumentalmente hablando. Y por eso creo que es muy importante el tener la preocupación personal todos de someterse a crítica y de que nuestras ideas
sean criticadas y sepamos escucharlas y recibir feedback para que nuestras opiniones mejoren. Hay aquí una frase de Alejandro Llano que yo cito mucho, que él, animando a leer, decía que cuando se lee poco se acaba recayendo en los tópicos más gastados que además se consideren ideas propias, porque todas las personas, la mayoría de las opiniones que tenemos, no las hemos pensado mucho. Simplemente las hemos asumido porque las hemos escuchado, nos han parecido ingeniosas o interesantes o que coincidían un poco con los grupos de pertenencia a los que nos consideramos vinculados y son opiniones que repetimos, pero en realidad no hemos sometido a contraste y por lo tanto no son nuestras, son prestadas. Y las ideas propias, o sea, las opiniones personales, nacen en nosotros después de haber sido sometidas a crítica y es cuando llegamos realmente a tener una opinión propia de las cosas. Yo diría que cuando llegamos a desarrollar propiamente nuestra personalidad en ese aspecto. Y por eso las personas que leen poco o que no admiten crítica o no dejan recibir feedback, son personas que tienen opiniones a veces muy rotundas y muy claras, pero realmente no son opiniones suyas. Yo diría que no se han sometido a ese esfuerzo. Tampoco la autoridad, he puesto esta foto, digamos que muestra un poco cómo los niños suelen imitar a sus padres o a sus profesores. La autoridad tampoco es que tengan nuestra misma misión o visión en la vida, porque en la educación, tanto en la familia como en la escuela, es muy probable que las personas a las que queremos educar o ayudar a que se eduquen ellos no son personas que vayan a tener la misma misión, ni la misma visión, ni los mismos valores que nosotros. Es más, yo creo que nos tiene que alegrar que de nuestras escuelas salga gente muy plural. Eso en las familias también pasa. Yo tengo la experiencia yo soy de una familia de 13 hermanos, habéis oído bien, 13, y somos enormemente diferentes y todos nos hemos educado en la misma casa, en los mismos colegios, con la misma televisión, con la misma influencia y el mismo ambiente. Sin embargo, somos muy diferentes y es una prueba de que, que cada persona en el fondo, aunque reciba, digamos que unos mensajes muy similares, cada persona decide qué valores asume y qué valores rechaza y qué ideas le estimulan y cuáles no. Y por tanto, la educación efectiva es aquella que realmente convence. No una idea, no es una educación que se impone. Por eso lo enlazo con la idea de autoridad, me parece tan importante que la autoridad se ejerza de una forma inteligente, o sea, de una forma que sea asumida por las personas que están sometidas, entre comillas, a nuestra autoridad de una forma positiva. También lo escuché el otro día, decía, nosotros tenemos que ser ejemplo o tenemos que ser más bien testimonio. O sea, nosotros, cuando uno se dice que es ejemplar, se supone que es un buen testimonio, más que un buen ejemplo, porque que una persona sea ejemplar no quiere decir que todos tengan que seguir su ejemplo. Yo creo que quiere decir más bien que tiene que ser un buen testimonio para todos, pero no para que hagan exactamente lo mismo en el que nosotros estamos siendo ejemplares, sino pueden ser cosas muy diferentes. Por eso yo creo que a un buen educador pues le gusta que le imiten y que repitan sus frases pero sobre todo tiene que gustar que la gente se sienta inspirada por su vida, por su palabra, por su ejemplo, pero no para que lo sigan, sino para que les inspire, o sea, no para que lo imiten, sino para que viéndonos a nosotros se encuentren su propio camino. Esto creo que es una parte muy importante de la honestidad de un educador y de la honestidad en el modo de ejercer la autoridad, y es que nos alegra que las personas sean diferentes a nosotros. Y no es una cosa que nos contraría, sino que nos gusta ver que es así. Y para eso, pues hay que desarrollar el sentido crítico de las personas a las que queremos educar, pero para eso primero tenemos que haberlo desarrollado nosotros. Cuando una persona tiene poco sentido crítico sobre sus propias opiniones, las cosas que dice normalmente son enormemente simples y normalmente los chicos y las chicas al escucharlas lo que piensan es que esa persona está cristalizada ya en sus ideas, que hay que seguirle la corriente
pero no tienen ninguna autoridad. O sea, pueden tener poder, pueden ser unas personas que por la razón que sea se les tema y se les obedezca. Pero como aquí no estamos hablando de autoridad en el sentido de lograr sumisión, sino en el sentido de ser una referencia que eduque, creo que lo importante es lograr que las personas con las que hablamos desarrollen su sentido crítico. No se trata de que hagan lo que vean que hacemos nosotros, ni tampoco lo contrario, sino, como decía, pues inspirar valores y principios, ideales, hacer hablar, sondear. Yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas. Eso es que depende mucho, entiendo yo, de cómo uno emplee el lenguaje, ¿no? Hay personas, esto se ve enseguida en la familia y en la escuela, hay personas que están constantemente utilizando el imperativo y constantemente como exigiendo sumisión y como dejando claro que ellos mandan y los demás obedecen. Y se ven cosas muy sencillas. Es muy distinto llegar a clase y decir, abrir el libro por la página 25, o decir, vamos a abrir el libro por la página 25. Es lo mismo, pero una forma está dicha en imperativo y otra no. Y no es lo mismo decir, abrir el libro y hacer esto y vamos, sino, bueno, vamos a intentar hablar sin utilizar el imperativo. Vamos a intentar hablar sin que parezca que estamos dando órdenes. Vamos a intentar dar opiniones sin parecer que las imponemos, sino como sondeando, como diciendo, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué opináis? Se puede poner en boca de otra persona, en vez de decir yo pienso esto, decir, oye, pues estoy hablando con una persona que pensaba esto, ¿qué os parece? Para facilitar que lo cuestionen y que nosotros seamos unas personas ante las cuales los demás hablan con confianza y que pueden argumentar sin que vean que les vamos a dar un corte y vamos a imponer nuestra opinión, porque esa es la forma de desarrollar su capacidad crítica. También creo que es muy importante hoy día este talante, porque creo que es más importante que nunca el educar en una inteligencia compartida. O sea, yo creo que hace un tiempo las personas que tenían una gran memoria y se aprendían las cosas y eran pues auténticas enciclopedias vivientes, pues tenían mucho recorrido profesional. Hoy día las personas que saben mucho, pues no está claro que tengan tanto recorrido profesional, porque cualquiera con el propio teléfono busca en Google y encuentra esa información muchísimo más exacta, más completa y mejor explicada que la persona que mejor memoria tenga. Esto pasa en muchísimas profesiones. Y por eso yo creo que cada vez va siendo más importante, más que el saber muchas cosas, que es importante, el ser capaz de trabajar colaborativamente con otras personas para sacar partido al conocimiento que uno tiene y ser capaz de formar equipos en los que unos aprendan de otros. Porque ya no es cuestión de aprenderse muchas cosas, ¿no? Como los temarios de las oposiciones, por ejemplo, que tienen su valor indudablemente, porque si uno no tiene un mínimo de conocimiento, no puede sacar partido al conocimiento que luego encuentre fuera. Pero el desarrollo profesional de las personas cada vez depende más de su capacidad de trabajar con otros y de complementar las propias cualidades con las cualidades de otros. Y tener ese convencimiento de que la inteligencia compartida lo que hace es sumar y multiplicar es una cosa decisiva. Yo creo que esta actitud es muy importante para la vida profesional, para la vida académica y desde luego muy importante para la vida en general. Digamos que a la hora de dirigir cualquier empeño profesional o, bueno, digamos pues para la propia vida, la propia familia o en lo que uno se quiere involucrar en su vida cultural o social, es muy importante que haya también un liderazgo compartido. Por ejemplo, en una escuela, el liderazgo, ¿cómo se tiene que vivir? Uno puede decir, bueno, pues el director tiene que ser un gran líder. Dice, bueno, y también el subdirector, y también cada profesor, y también cada alumno, y también cada familia. O sea, el liderazgo, sobre todo en una institución educativa, no es algo que tenga que tener una persona o unas personas, es algo que tiene que tener todo el mundo.
Por eso el liderazgo no se debe entender tanto pues, como el flautista de Hamelín, ¿no? Que todos le seguían embelesados y cautivados, ¿no? Sino el liderazgo hay que entenderlo no tanto como una dependencia de un líder, sino como un espíritu que se transmite en el que todo el mundo se siente protagonista de las decisiones, que todo el mundo se siente protagonista sobre todo de su propia vida, que lidera su propia vida, que hay un espíritu de colaboración en el que siempre cada uno hay algo que hace mejor que los demás. Porque según el principio que de cualquier persona, por desastrosa que sea, siempre hay algo que hará mejor que nosotros y que por tanto podemos aprender de él, en ese aspecto puede ser líder de nosotros. Y yo creo que en la educación, repito, tanto en la familia como en la escuela, una de las claves es lograr que todo el mundo desarrolle su talento y sea líder y sea coach y ayude a otros para que el conjunto sea mejor. Y esa estrategia de trabajo conjunto, de liderazgo compartido, es muy importante a la hora de conformar el ambiente de una escuela. Y bueno, aquí lo pongo, ¿no? No se trata de ser líderes y los demás son unos borregos. Todos lo tienen que ser. Todos tienen que tener la idea de contribuir al liderazgo de los demás. Hay gente que tiene muy metida en su cabeza la idea de que yo en la medida que sea líder le resto liderazgo a los otros y en la medida que haya otro liderazgo me lo quita a mí. Yo creo que hay que lograr que el liderazgo en cualquier colectivo sea pues colaborativo, sea digamos que constructivo para los demás, de reparto de tareas, y esa idea de que de todos podemos aprender también es muy importante porque muchas veces los conflictos en las aulas provienen de ese espíritu competitivo malo. Yo no soy de los que denigran la competitividad porque la vida es competitiva y también hay que educarse para eso. Pero yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de transformar de alguna manera la competencia en colaboración. Y bueno, yo creo que cualquiera que lleva un poco de tiempo en la enseñanza sabe que se puede hacer, sabe que también que el liderazgo en una institución educativa, yo creo que en todo, pero bueno, sobre todo en una institución educativa, el liderazgo no es tanto lograr una adhesión a la propia persona, sino más bien una adhesión a la misión que inspira a la institución. O sea, lo que tenemos que lograr los profesores no es que la gente dependa de nosotros, tenemos que lograr que la gente se sienta identificada con la misión que la escuela propone y que las familias han elegido la escuela precisamente por esa misión y que, por tanto, que cuando nosotros, por ejemplo, demos mal ejemplo, que eso nos resienta, vamos, debemos dar buen ejemplo, pero que nosotros siempre explicamos que tenemos una misión y unos valores que queremos que nos inspiren y que queremos vivir, pero que nosotros no somos como la norma, sino que nosotros también estamos en esa búsqueda y que nosotros buscamos liderar a todo el conjunto hacia esa misión institucional y que esa misión debe estar compartida y que hay que procurar activar la iniciativa y el talento y la opinión de todos para ver cómo llegar mejor a ese objetivo. Porque hay muchas veces que la mayoría de las cosas que nosotros proponemos, los objetivos cotidianos que nos proponemos, pensamos que conducen a esa misión final, pero es más que discutible que así sea. Y muchas veces cuando conseguimos que en la tutoría personal o en la tutoría de aula la gente hable sobre cómo alcanzar esos valores, normalmente salen ideas mucho mejores que las nuestras. Y yo creo que si uno logra, manteniendo la necesaria disciplina, que esa autoridad sea más compartida, más dialogada, esa autoridad sin duda va a ser siempre mucho más eficaz. Otra idea bastante evidente, pero que también quería ya salir en definitiva, ¿no? Que la autoridad no es arbitrariedad. O sea, nosotros no queremos borregos que obedecen sumisamente lo que nosotros decimos. He traído aquí una cita ahí abajo de la homilía que pronunció Benedicto XVI
en su homilía de inicio de pontificado, que yo siempre la he citado mucho, porque uno puede pensar que el Papa en la Iglesia, pues, en fin, tiene una posición muy, muy especial, pero él decía, yo no tengo programa de gobierno al inicio del pontificado, porque su programa no es hacer su voluntad, no es imponer sus propias ideas, sino es ponerse a la escucha de cuál es la voluntad de Dios para esta institución, puesto que es una institución de origen divino, y ver cómo tiene que ir hacia ella. Por eso nosotros, a la hora de educar, uno tiene sus ideas, evidentemente, y su programa, porque tiene que programar y tiene que tener, pues claro, lo que quiere hacer, pero sobre todo tiene que tener muy claro que está buscando algo que nos excede siempre, porque la tarea de educar siempre excede a cualquiera, y lo que hace es compartir esa búsqueda con aquellos a los que quiere educar para ver cómo ese camino puede ser más efectivo. Y repito, no es que me sigan a mí, ¿eh? Y aquí pongo el ejemplo de esta manada de lobos que al final siguen a uno que abre camino y los otros pues van allí mucho más cómodamente. Y eso es muy habitual. Y las personas siguen a alguien, digamos que aceptan una autoridad porque ven que esa autoridad les encamina hacia donde todos quieren ir, hacia un objetivo compartido. Por eso, yo creo que a la hora de educar no hay que tener miedo en dedicar tiempo a hablar sobre los objetivos que uno persigue, porque uno muchas veces, por ejemplo, le habla a sus alumnos, a sus alumnas, de que estudien mucho, pero a lo mejor ellos no comparten la idea de que eso sea importante. O se puede pensar en cualquier otro valor, como decir la verdad, o pensar en los demás, o tener un sentido de la justicia, o respetar el medio ambiente, o tener un sentido de misericordia, lo que sea. Creo que es importante dedicar tiempo a compartir el objetivo, o sea, a lograr que realmente comparta con nosotros el deseo de alcanzar esos valores o esa misión, porque si eso se alcanza ya es mucho más fácil pensar cómo se puede y cómo uno puede concretarse un plan de estudio o de cómo ser más generoso o tener una mayor fortaleza personal o mayor templanza o lo que sea. Pero hay que compartir el objetivo. Y también tenemos que lograr que la autoridad no se ejerza por resignación, sino o porque no se atrevan a cuestionar lo que decimos. A lo mejor alguien estáis pensando que al decir yo esto, bueno, pues pensáis que yo soy muy partidario de una autoridad muy de amiguetes y de ejercer poco la autoridad. Pero yo creo que no es así. O sea, mi experiencia en la enseñanza, que no es larguísima, pero bueno, ya va siendo larga, es que en general la gente que tiene bastante autoridad son los profesores más populares. Yo me acuerdo cuando en Tajamar se nos ocurrió ya hace casi 15 años empezar a hacer encuestas de satisfacción a los alumnos, haciendo una serie de 9 preguntas a cada alumno sobre cada uno de sus profesores. Al principio, cuando lo diseñamos, teníamos la preocupación de si iban a dejar mal a los profesores más exigentes. Pero, a mí por lo menos me sorprendió que sucedió exactamente lo contrario. O sea, normalmente los profesores más exigentes eran los mejor valorados. O sea que yo creo que no son incompatibles autoridad y exigencia, digamos que valoración de la autoridad y exigencia, sino al contrario. Yo pienso que van muy unidos. Yo creo que en todas las instituciones, también en la familia, en la escuela, pero clarísimamente en las empresas, en los sindicatos, en los partidos políticos, en cualquier entidad del tipo que sean, los equipos de fútbol también podría ser. O sea, todo el mundo espera que el que manda tenga mucha autoridad y espera que tenga unas ideas claras y que las sepa transmitir. Y a la gente lo que no le gusta es que quien le manda, y aquí se puede pensar a cualquier nivel, del profesor, de los padres, en cualquier ámbito, lo que le gusta a los alumnos es que su profesor tenga autoridad. Lo que no le gusta es que su profesor, porque tiene poca autoridad, pues cada vez dice una cosa o que se deja llevar por los favoritismos y a unos les trata de una manera y a otros de otra,
o que dice una cosa y luego no es capaz de mantenerla, o que dice una cosa pero no es capaz de someterla a diálogo porque esa idea a lo mejor no era buena y se puede mejorar. O sea, yo creo que para que uno pueda dialogar su autoridad tiene que tener mucha autoridad, tiene que ser una persona muy exigente y profesionalmente competente y por lo tanto muy respetado. Y uno dice, bueno, entonces estamos pensando en una sociedad muy autoritaria. Yo diría que no. Yo diría que precisamente el principio de autoridad es lo que hace la sociedad más humana, que la diferencia entre la ley de la selva y, digamos, la sociedad humana, es que en vez de estar el imperio de la fuerza está el imperio de la ley y de los valores. Y que en la selva lo que manda es la ley del más fuerte, pero en la vida humanizada la cuestión ya no es de fuerza. Tiene que haber una autoridad, pero una autoridad que esté encaminada a unos valores que buscan el bien común. Y por eso diría que la sociedad se humaniza cuando sustituye el imperio de la fuerza por el imperio de la ley y por esos valores compartidos. Y que cuanto más mejor se ejerce la autoridad, más humana es una sociedad. Y esto mismo creo que se puede aplicar, por supuesto, a la familia y a la escuela, y por eso es tan importante la coherencia, porque cuantos esos valores compartidos a los que apuntan las leyes y las normas, cuanto más coherente y mejor se discierna su aplicación, mejor irá esa sociedad o esa institución. Y yo diría que en esto la gente joven, así como hay otros valores que a lo mejor no traen tanto de fábrica, digamos, la cuestión de la justicia y de la coherencia, eso es algo que tienen grabado a fuego en el alma los niños y las niñas pequeñas y no soportan la falta de coherencia, no soportan la arbitrariedad ni las discriminaciones. O sea, ¿soportan una autoridad muy exigente? Sí. ¿Soportan una autoridad arbitraria? No. Ni una autoridad que discrimine. Me acuerdo que una de las preguntas que hacemos en estas encuestas es si trata a todos los alumnos por igual. Y eso es una cuestión que tiene un valor decisivo. Y hay muchas veces que uno se cree que trata a todos por igual, pero luego los alumnos le dicen que no. Y uno entonces se pone a pensar y se da cuenta de que, bueno, que lo que él creía que no se notaba sí que se nota. Bueno, la distinción clásica entre autoritas y ahí lo he puesto más, entre potestas y autoritas. Veo que aquí hay una errata, cosa que no me gusta nada. La potestas, que es el poder reconocido públicamente, pues es el poder de toda la vida. La autoritas, que es la autoridad moral, es lo que buscamos, lo que estamos hablando hoy aquí. Y que la autoritas proviene de la reputación, no de la posición en un organigrama, y que crece con la sabiduría, con el temple personal, con la coherencia, con la valentía, con el respeto a las personas. Y bueno, uno diría, bueno, ¿y cómo se puede ejercer así la autoridad de esta manera que estamos hablando? Yo diría, primero, pues acostumbrarse a exponer las razones por las que se establecen las normas que queremos implantar con nuestra autoridad. Procurar no decir que esto es así porque yo lo digo, ni porque sí. Y uno dice, no se puede hacer nunca. Yo diría, sí. Yo creo que la autoridad tiene que estar claro que uno en determinante puede decir que esto es así porque lo digo yo, porque a veces es necesario. Pero uno tiene que saber que cada vez que lo hace, pues está exponiendo su autoridad a un desgaste. Es como los castigos. O sea, el castigo nunca es una buena solución. Siempre es mejor haber inspirado una mejor actuación. Pero si uno no lo ha logrado, con culpa de su parte o sin ella, y al final tiene que castigar, tiene que saber que no es una buena solución. Igual que cuando uno tiene que decir esto es así porque lo digo yo, pues bueno, yo creo que hay que poder hacerlo, porque es como una sociedad sin código penal, ¿no? Pues en todas las sociedades hace falta un código penal porque la gente no es perfecta, no son espíritus puros que siguen perfectamente los valores que inspiran a esa sociedad. Y hace falta a veces emplearlo, pero sabiendo que tenemos que aspirar a que la autoridad sea dialogada, se pueda explicar, que no necesitamos exponerla constantemente a esto. Y repito que a mi modo de ver la autoridad cotiza al alza, que
yo creo que en todas las instituciones se valora mucho que quien manda sea exigente y ejerza su autoridad y no retrase las decisiones, no eluda las decisiones difíciles y que, por supuesto, pues que se aplique él lo que dice y que ejerza esa autoridad sin autoritarismo, sin preferencias, sin conveniencias, etc. Bueno, esto es lo que os decía, de que es mejor no tener que exhibir el poder, pero uno no debe renunciar a hacerlo cuando sea necesario. Y bueno, o sea, yo pienso, por ejemplo, también en las instituciones. Yo creo que es muy bueno que las instituciones se descentralicen, pero también tiene que poderse recentralizar cuando hace falta, porque, bueno, siempre es mejor inspirar que castigar. Bueno, que la autoridad, también me parece a mí que la autoridad, como nos empuja a tener que dar ejemplo, es una de las mejores formas de mejorar personalmente que tenemos. Y un privilegio de los que nos dedicamos a la educación. Cuando uno se dedica a la educación, pues cuando tiene una posición de autoridad, tiene una obligación de dar ejemplo que le asegura un impulso suplementario para ser mejor persona. Hay que decir que no todo el mundo lo sabe aprovechar a juzgar por cómo se comportan muchos líderes de nuestra sociedad, ¿no? Pero, bueno, nuestra aspiración es lograrlo, ¿no? Lograr que la posición de autoridad que tengamos como profesor, como padre, como madre, como directivo, como lo que sea, siempre sea un impulso natural para ser mejor, porque valoramos mucho el dar ejemplo. Y la línea misma de compartir las razones que nos hagan al consejo tomar las decisiones, yo diría que hay que conseguir también que la gente decida las cosas por sí mismos. Y esto lo digo sobre todo pensando en las tutorías. También las grupales, pero sobre todo las personales. Creo que, por ejemplo, no es buena idea decirle a un chico o una chica: mira, a ti lo que te pasa es esto y lo que tienes que hacer es esto otro. Es mucho mejor ayudarle a descubrir lo que le pasa y que al final diga: pues yo creo que lo que me pasa es esto. Y dice: bueno, ¿y qué podríamos hacer? Y que vaya diciendo cosas y ella misma llegue por su propio camino, por sus propias ideas, por sus propias decisiones, a sus propios propósitos y objetivos. Es mucho más eficaz un diagnóstico, un discernimiento y una decisión y un propósito cuando sale de uno mismo que cuando te lo dan hecho. Sin embargo, a los adultos nos encanta decir: a ti te pasa esto, yo cuando era joven, a mí me pasó lo mismo, lo que tienes que hacer es esto. Y yo creo que no digo que no se pueda hacer, porque a veces pues está muy bien hacerlo, pero si uno se aficiona demasiado a ese furor diagnosticador o al furor aconsejador o al furor sentenciador, pues en general repele y no es... Por eso, porque a lo mejor incluso tenemos tal autoridad, imponemos de tal manera que nos obedecen, pero cuando una persona simplemente obedece, pues bueno, repite un comportamiento que espero que sea bueno lo que le aconsejemos, por supuesto, pero lo que buscamos no es simplemente que repita algo bueno que le hemos dicho, sino que piense por sí mismo, descubra ese valor, vea que le aporta, que se implica y que tiene iniciativa. Y por eso también, porque claro, yo creo que no hay que pensar solamente en la tutoría que se hace a los alumnos, hay que pensar también en el feedback que todos tenemos que recibir. Por ejemplo, en el mundo anglosajón se han hecho estudios muy, muy profundos sobre la utilidad del feedback entre profesores. Y está súper estudiado que tiene la mejor proporción de resultados por inversión. O sea, es el mecanismo de mejora personal más barato que existe y el más efectivo y el más personalizado. Entonces, hay varios problemas. Uno es que a la mayoría de la gente, yo diría, hay una cosa positiva y es que todo el mundo, incluso hasta quien lo niega, le interesa el feedback. A todo el mundo le interesa saber qué piensan los demás de él y qué efecto causa. Y cuando uno dice que no le importa, está en una fase aguda de postureo normalmente. Y a todo el mundo le interesa. Lo que hace falta es que institucionalmente se facilite. Por eso en los planes de feedback entre profesores es muy importante que la dirección plantee formas de hacerlo
y que puedan tener un carácter voluntario a la hora de elegir el coach que nos va a dar feedback, que sea confidencial, etcétera. O sea, que el feedback no es una evaluación de los jefes, es el más efectivo, por lo menos el que más ahora está, digamos, está impulsando, es el feedback entre iguales. Y creo que es importante tener esa receptividad, tener valentía para decir las cosas a las personas y yo diría que también tener capacidad de conocer a la gente. Yo creo que la buena literatura y el buen cine pues ayudan a conocer a las personas, a ponerse en su lugar, a trascender un poco más allá de lo evidente y de lo externo. Bueno, y yo diría también pues, que la obediencia es importante, que el niño cuando obedece pues es cuando aprende a controlar sus impulsos. Y que el niño necesita de la obediencia para salir de esa fase que tiene en la que, o sea, un niño cuando obedece a los demás, este es un ejemplo que pone mucho José Antonio Marina, el niño cuando obedece a los demás aprende a dominar sus impulsos y gracias a ese dominio, a ese autodominio que logra, luego es capaz de obedecerse a sí mismo. Y por eso, pues eso es muy importante para tomar las riendas de la propia vida, para no acabar como este caballero, que tiene un grave problema de autoridad sobre sí mismo, porque se ha dejado llevar mucho por la comodidad. Por eso yo diría que la disciplina es muy importante, tanto la disciplina personal como la disciplina en el aula, para que todos aprendamos a tener control de nosotros mismos, a tener autocontrol y a poder dirigir nuestra vida. Y que el problema de la sobreprotección es uno de los grandes enemigos en nuestro tiempo de la autonomía personal. Y que la templanza ayuda a descubrir las necesidades de los demás, a desarrollar la empatía, a desarrollar la virtud, pero bueno, voy a ir más rápido para no pasar del tiempo previsto. Y esta es la última. Yo diría que la autoridad es muy importante. La autoridad moral y la reputación es decisiva para educar. O sea, normalmente las personas transmiten valores en la medida que tienen una buena reputación. Por eso es tan importante en la escuela que cuidemos nuestra reputación y que cuidemos la reputación de los demás. Que los profesores fomenten la buena reputación de las familias y de los otros profesores y de la institución. Y que las familias refuercen también la reputación de los profesores y de la institución y de todo. Que normalmente cuando se critica no constructivamente, no digo cuando se da feedback, que eso es súper necesario, que cuando se critica, cuando en un ambiente profesional o familiar o académico hay crítica no constructiva, no con deseo de ayudar, entonces se socava la autoridad y entonces todos salen perdiendo. Y es una verdadera lástima en este plan que hemos hablado de desarrollo de la autoridad. Y voy a dejar de presentar, a ver si lo sé hacer. Sí, perfecto. Y nada, estoy abierto a alguna pregunta, si nos da tiempo. A ver, podéis encender el micrófono y preguntar directamente. Siempre la primera cuesta un poco, ¿eh? Hola, Sí. soy Mariette, profesora de francés. Ajá. Yo quería decir unas cosas porque lo que acabo de decir para mí me recuerda bastante a la experiencia que he tenido de enseñanza en el Reino Unido. En cuanto a la observación en cada departamento teníamos que pues, observar la clase de otra persona y alguien iba a observarnos. Podía ser el jefe de departamento, pero también por si acaso teníamos un problema con una clase en particular, podíamos ver otra persona, a ver si nos podía ayudar un poco en la manera de manejar pues esa clase. Entonces, pues eso, que esa es pues una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante cuando estuve ahí. Sí, el feedback entre profesores, yo lo que recomiendo es que uno elija a una persona. O sea, lo que yo he visto implantar, por ejemplo, en planes de feedback entre profesores
es que la dirección propone... Tienes que apagar el micrófono, que hay un poco de ruido. Sí, o sea, que la dirección propone el plan. Se puede hacer un pequeño programa de formación para esto, ¿no? Que hay gente que lo hace muy bien. Por ejemplo, Trilema lo hace muy bien. Entonces, uno tiene que elegir la persona de confianza que le va a hacer dar feedback. No hace falta que sea de la misma asignatura, ni siquiera de la misma sección, porque no te va a enseñar matemáticas, te va a enseñar a cómo puedes comportarte mejor con tu grupo para que la educación sea mejor. Entonces, ese feedback es confidencial. O sea, uno no va a ser examinado, no va a ser evaluado. Hay una persona que te va a dar unas recomendaciones que si no te las da, a ti te puede costar años advertirlo. Y puedes estar cometiendo errores elementales durante años y no advertirlo y que nadie te lo diga. Y eso realmente es triste, siendo tan barato. Esto, por ejemplo, se hace en las escuelas de negocios con total normalidad. En el IES, por ejemplo, cuando yo lo hice, es muy habitual que un profesor, cuando da un caso, y al principio y luego eso, que invite a otro profesor y dice, oye, ¿puedes asistir a mi clase? Y luego al final que le diga 2 o 3 cosas, no hace falta que le haga una tesis doctoral. Y ese feedback, cuando uno tiene ese deseo de escucharlo y hay esa naturalidad en la institución para darlo, tiene un valor enorme. A ver quién se lanza. Alfonso, yo si no se lanza nadie, aprovecho la ocasión para preguntarte, en el tema de autoridad, o sea, a mí una de las cosas que me parece más difícil hoy en día o que se contrapone más es lo que has hablado de la sobreprotección y luego de la visión que los padres tienen de la autoridad dentro del colegio o de otra serie de instituciones, ¿no? O sea, digamos que está mucho más difuso lo que es el concepto de autoridad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podíamos trabajar y formar también a nuestros padres, que redundará también en sus hijos, este concepto de autoridad para que lo entiendan bien y la podemos ejercer del mejor modo posible, claro? Sí, o sea, yo desde que empecé a dedicarme a la educación hace ya 33 años hasta ahora, creo que el concepto de la autoridad ha cambiado mucho, pero no pienso que se haya devaluado. O sea, se ejerce de una manera diferente, pero yo creo que se valora mucho. Y yo creo que es muy interesante hablar de este tema con los padres, porque a veces uno tiene una idea de la autoridad, digamos que como poco trabajada, y que yo creo que después de un poco de conversación con las familias sobre esto, no es difícil llegar a un acuerdo sobre cómo debe ejercerse la autoridad y cómo, por ejemplo, cuando unos padres le dan siempre la razón a su hijo, lo que hacen es que el profesor pierde autoridad ante él y pierde gran parte de su capacidad educadora y luego la pierden ellos también porque sus hijos se dan cuenta de que sus padres no están siendo ecuánimes en su forma de actuar. Entonces, destruye la capacidad educadora de los dos. Por poner un ejemplo. Y lo mismo que yo creo que la autoridad no es que me den la razón ni salirme con la mía, sino que realmente la autoridad esté orientada a unos valores que yo creo que por otra parte todo el mundo comparte, porque es muy difícil que los valores que inspiran a un colegio como el vuestro, por ejemplo, no los comparta la gente. Todo el mundo los comparte. Puede haber algún detalle que no, pero en general los valores básicos todo el mundo los quiere para sus hijos. Yo diría que quizá hablando más de esto se puede acabar llegando a un consenso muy claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, porque si no, como ya es casi la hora, lo podemos dejar aquí. Hay que cumplir los horarios. Bueno, pues si no hay más preguntas, no veo... Bueno, luego lo trabajaremos y seguro que salen más dudas, pero muy bien, porque así tendremos la oportunidad de avanzar
pues yo te quiero agradecer personalmente y en nombre de todas las profesoras que estamos hoy aquí presentes, pues el habernos dedicado este tiempo tan valioso tuyo y el habernos transmitido estas ideas. Y yo, nada, desde aquí también te animamos mucho a seguir también en ese empeño tuyo desde la CC de, bueno, pues de trabajar en causas muy grandes como la que tenéis ahora entre manos, ¿no? Con la legislación que viene. Muy Pues, bien. muchas gracias, Alfonso. Y bueno, seguro que estaremos pendientes de tener noticias tuyas y Muy seguiremos bien. contando contigo en la medida que nos dejes. Muchas Muy bien. gracias. Pues nada, hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias.